Todas deseamos intimidad, relaciones significativas y estrechas. La más importante de ellas es nuestra relación con Dios. Y si esa relación es cercana, las demás relaciones podrán ser plenas y sanas. Y sobre esta intimidad conoceremos juntas. Bienvenidas a Íntimas, nuestro podcast. Hola, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarlos y que nos acompañen en un episodio más de nuestro podcast Íntimas. El día de hoy estamos nuevamente las tres, estamos contentas. Está aquí Fer, está Ley, estoy yo, que soy Cris. Y en este día que es especial, yo creo que para todos, porque vamos a tocar un tema muy interesante que viene mucho a hacernos pues sentido con este ya fin de año que está, pues no está, sino que ya está encima, ¿no? Ya llegó, ya estamos finalizando este año y queremos hablar de el cerrando ciclos. ¿Cuántas veces no escuchamos estas palabras, no? Cerrar ciclos, pero para cerrar ciclos, pues siempre se abrió un ciclo y sabemos que un ciclo, pues esa es la finalidad. Algo empieza, pero también algo termina, ¿no? Y en esta ocasión queremos hablarte sobre el cerrar ciclos, sobre lo que podemos encontrar en la palabra de Dios acerca de estos temas. Si tú recuerdas, hemos dicho que tenemos en la palabra de Dios todos los temas, ¿no? Pues este tema de cerrar ciclos también está aquí y podemos el día de hoy compartir, si tú lo permites, algunos pasajes que te van a servir muchísimo seguramente, porque todos pasamos por estas etapas de cerrar ciclos, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar? Bueno, pues creo yo que primero conociendo qué es eso de cerrar ciclos o a qué se le llama cerrar ciclos, ¿no? Y por definición, el cerrar ciclos, yo lo encontré así, es poner paz con el pasado inmediato. Qué importante, ¿verdad? Porque es poner paz con algo que ya pasó. ¿Para qué? Hay un objetivo. Es decir, ponemos la paz en ese pasado, ¿pero para qué? Pues para poder continuar, porque entonces, como dijimos, un ciclo empieza y termina, ¿no? Entonces, si hablamos de cerrar ciclos, estamos en la plena conciencia de que estamos buscando esa paz por algo que ya ocurrió, que nos va a ayudar para poder empezar algo nuevo. Entonces, también una de las finalidades de cerrar ciclos, pues es que podamos nosotros recordar sin ningún tipo o sentimiento de reproche, dolor, esto que ya pasó, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar mucho sobre esto, vamos a compartir contigo versículos que seguramente a nosotras, y si tú que tal vez el día de hoy estás pasando por algún cierre de un ciclo, ahorita vamos a ver muchos ejemplos también, te van a servir y eso es lo que queremos, que podamos bendecirte con algo, no sé, llevarte algún tip, que te llegue a ti algo, un mensaje específico para que tú lo puedas aplicar a tu vida, a estos ciclos que seguramente tienes, ¿no? Entonces, bueno, esta es nuestra introducción. No sé quién quiere empezar con este cierre de ciclos. Sí, pues decir también, como decías, Cris, que el tiempo es algo que es para los seres humanos. En realidad, Dios es eterno y para Él el tiempo no es gran cosa. Él estableció el tiempo para ordenar nuestra vida, estableció el día, la noche, las estaciones, y también Él nos habla, es un versículo muy bonito aquí en Eclesiastés 3:11, que dice: Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso el sentido del tiempo en el corazón de los hombres. Entonces, es este tiempo que Él nos da para cerrar un ciclo, para empezar una etapa. Ciclos, pues también puede ser sinónimo de etapa, ¿verdad? Todos tenemos etapas. Y en este tiempo estamos pensando en cerrar el año, ¿no? Entonces, dice aquí que Él puso el sentido del tiempo en nosotros para ordenarlo, ¿no? Para ordenarlo y para tener estos cierres, pero también esta expectativa hacia lo que vamos a ver. Y Dios mismo nos dice también en Eclesiastés, es un versículo en el que todas pensamos, ¿verdad? Y lo vamos a leer, que dice que hay un tiempo para todo.
Incluso es tan interesante que dice tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de tirar piedras, tiempo de recogerlas, y así todos los ejemplos de la vida, ¿no? Y es yo creo que una base importante en la que queremos aterrizar hoy es que todo tiene su tiempo. Todos son etapas y hay tiempo para las cosas buenas, pero también para las cosas que no son tan buenas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esas cosas que en este año no fueron buenas, con estos retos que a lo mejor sentimos como que fallamos o que no fueron días los más soleados que hubiésemos querido? Pues lo vamos a ver. Dios tiene mucha esperanza para eso, ¿verdad, Fer? Sí, así es. Y es importante preguntarnos, ¿cuándo sé que debo cerrar un ciclo? ¿O cómo sé que debo cerrar un ciclo? Porque muchas veces no sabemos que es tiempo de ponerle fin a algo en nuestra vida. Y el Señor nos enseña a través de la palabra que, como decías, Ley, todo tiene un tiempo. Y es importante que nosotros seamos conscientes de esos tiempos en nuestra vida. Entonces yo quiero dejarte 2 cosas que a mí me han ayudado a lo largo de mi vida para poner fin a aquellas cosas que no han hecho bien a mi vida, a mi salud, y que el Señor quiere que avance, que Dios quiere que avancemos. Y la primera es aquello que nos ocasione fallarle a Dios. Muchas veces tenemos amistades o relaciones, ya sea en el trabajo, en la escuela o incluso familiares, que nos llevan a desobedecer a Dios. Y entonces es importante que nosotros dejemos esas relaciones porque nos hacen fallarle a Dios. Hablo de relaciones, pero en realidad pueden ser muchas cosas. Pero el primer punto es, aquello que nos ocasione fallarle a Dios, es necesario sacarlo de nuestra vida. Y el segundo punto es lo que no nos conviene, es decir, lo que no va de acuerdo a nuestros propósitos. Muchas veces nos trazamos metas en la vida, por ejemplo, llevar una mejor alimentación o, en mi caso, tener pues una buena conclusión de mi carrera universitaria, y a veces nos topamos en la vida con circunstancias que no nos ayudan a cumplir esos propósitos. Entonces, si algo no me conviene, es decir, no me ayuda a cumplir lo que deseo en la vida, es necesario dejarlo atrás. Y entonces por esto es importante que nos preguntemos cómo puedo saber qué ciclo cerrar. Entonces tenemos 2 puntos que ponemos aquí sobre la mesa: aquello que nos hace fallarle a Dios y aquello que no va de acuerdo a nuestros propósitos. Seguramente mientras estoy hablando tú estás pensando en ejemplos de tu vida que es necesario cerrar para poder avanzar y que llegue lo nuevo a nuestra vida. Así es. Recuerda que la finalidad de cerrar el ciclo es poder tener esa paz de acuerdo al pasado que acaba de terminar, ¿no? Yo por aquí en las notas puse, porque dije, ay, ¿cómo dar un ejemplo de un cierre de un ciclo? Pues con el ciclo de la escuela, ¿no? Por ejemplo. O sea, digo, para entender, yo sé que es muy entendible, pero tal vez para algunos no lo sea y digan, de verdad oigo tanto eso de cerrar ciclos, que yo personalmente lo oigo mucho en las relaciones. O sea, ya cierra ese ciclo, ya fue, ya pasó. No es exclusivamente sobre el amor o sobre una pareja o sobre una relación amorosa, ¿verdad? El cerrar ciclos implica todo lo que hace un momento Ley nos decía, y sí te invito a que vayas a Eclesiastés 3 porque viene, como dice Ley, o sea, todos los ejemplos, hay muchísimos, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, 9, por ahí, da vez tras vez ejemplo de el ciclo, ¿no? Es tiempo para esto, pero tiempo para aquello, tiempo, y así se va ejemplificando. Entonces, sí, un ciclo escolar se cierra, eso quiere decir que pues ya terminó, ¿no? Entonces, sí creo que debemos de ser muy, muy conscientes de que todo tiene un fin, un inicio y un fin, ¿no? Entonces, puede ser algo muy padre como yo me acuerdo de la escuela y a mí me daba muchísima emoción el cierre del ciclo, pero también me encantaba que empezara otro, la verdad, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo positivo. Tal vez el cierre de un ciclo que pueda doler, pues no nos encante, ¿no? Pero finalmente va a suceder, va a haber un momento en el que vamos a sentirnos pues tal vez rebasados por algún cierre de algo, pues sí, de una relación puede ser, o de alguna situación de enfermedad, o de una pérdida, o de trabajo, de una pérdida de trabajo, que indiscutiblemente nos va a doler, que nos va a frustrar, que nos va a traer nostalgia, que nos va a pues hacer que todas esas emociones salgan, pero va a terminar, no va a ser algo que va a durar pues por siempre, ¿no? Se tiene que cerrar para entonces
poder iniciar nuevamente. Entonces, coincido mucho con lo que hemos comentado y también decirte algo muy importante, para que nosotros podamos cerrar un ciclo dándonos cuenta de que algo no está algo está entorpeciendo nuestra relación con Dios o algo no nos conviene, porque normalmente nos damos cuenta, lo que tenemos que hacer es, yo puse 3 puntos, pero casi que van pegados así como unidos, o sea, no puede ir uno sin el otro. Puse, debes tener decisión, debes tener determinación y debe haber una voluntad. Y la verdad es que los leí y dije, pues creo que son lo mismo, pero no son lo mismo, porque tienes que decidirlo. O sea, si tú vas a cerrar un ciclo o te has dado cuenta de que algo no está bien y dices, no me conviene esto y creo que debo cerrarlo, lo primero que tienes que hacer es decidirlo. Nadie lo va a decidir por ti. O tal vez sí, ¿verdad? O sea, si tú no lo decides, tal vez el otro va a decidir que sigas bajo lo mismo que tal vez no te está llenando, ¿no? Entonces, sí es que nosotros podamos decidir y que seamos determinantes. Esta palabra me encanta porque tiene mucho que ver con tener ese coraje de decir, ya, hasta aquí, ¿no? Esto se termina, porque no me está haciendo bien, porque no estoy obteniendo absolutamente ninguna ventaja ni ningún beneficio. Al contrario, ¿no? Me siento tal vez mal o me siento cada vez que no estoy avanzando, no lo sé. Y bueno, también necesita de nuestra voluntad, ¿no? No es algo que pueda hacerse sin tu consentimiento ni sin tu voluntad, aunque muchas veces también Dios ayuda en ese sentido, porque aún en contra de nuestra voluntad, Él ahí nos ayuda y nos ama y nos encausa, ¿no? Pero sí es importante estar muy conscientes que para cerrar ciclos sí necesitamos ser, no quiero usar la palabra atrevida, pero sí tener coraje, ser determinadas, no como que, quiero, pero, híjole, otra vez le titubeo, no. Cuando uno cierra un ciclo, necesitamos tener mucho valor y toda nuestra atención puesta en determinar y en decir, ya, ¿no? Aquí se cierra el ciclo y punto. Hay versículos sobre esto, Cris. Por ejemplo, Isaías 43, 18. Dios, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Que Él nos conoce. Él nos conoce y Él sabe qué es lo que necesitamos y qué es lo que no. Y por eso, fíjate, la Biblia dice, Dios dice, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Y dice Él, he aquí, yo hago cosa nueva. Esta saldrá a la luz, yo abriré un camino en el desierto y ríos en la soledad. Y si Él nos dice, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas, es porque a veces durante el año, por ejemplo, ¿no? Que puede ser el ejemplo, ¿no? Este año fallé en esto, este año esto no cumplí este propósito, este año este negocio me salió mal, este año perdí esta amistad, esta relación, esto me pasó y que no fue algo agradable, porque como hemos dicho a través de los episodios, pues la vida de nadie es fácil, ¿verdad? Todos tenemos tormentas en nuestra vida, desiertos, pero dice Dios, no se estanquen en pensar en eso, ¿no? No se estanquen en recordarlo, porque somos bien buenas, pero muy buenas, sobre todo las mujeres, para recordar las ofensas, lo que nos salió mal, lo que no nos gustó, lo que nos hicieron. Y puede ser que este año haya sido difícil y que tú estés, y me hicieron esto, ¿y cómo fue posible? ¿Qué me pasó esto? Y digo, validamos el sentimiento como tal, pero Dios nos dice, ya pasó, fue un hecho, vamos a sanarlo, vamos a restaurar. Y acuérdate que con Dios siempre la palabra mágica o clave es restauración, ¿verdad? Por eso nos dice, no te quedes ahí en el pozo de recordar, me hicieron, me lastimaron, me traicionaron, me salió mal, no lo pude alcanzar. Ok, vamos a sentarnos y a ver qué fue lo que causó esto, ¿no? Y que, como decías, Fer, seguir adelante, dejar ir, porque tenemos una nueva esperanza. También Filipenses 3:13 dice, y aquí habla el apóstol Pablo, dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. No importa cómo haya sido tu año, para muchos de nosotros el año no fue fácil.
Sigue habiendo problemas un poco con la pandemia, enfermedad, a lo mejor el tema económico. La verdad es que no sabemos cuál sea tu tempestad, pero para eso hay que dejarlo como fue. Pasó, fue un hecho, ok, sí pasó, pero yo me extiendo a lo que Dios tiene para mí adelante. Y ahí tiene que entrar la voluntad, claro. Como tú dijiste, ¿no? Lo que vamos a decir hasta aquí y a determinarlo, porque es, no voy a pensar en eso, y en eso, y en eso, porque eso nos sumimos en esos, y no del año pasado, Cris, o sea, las mujeres somos expertas en recordar en 1900, no, bueno, Fer no había nacido, pero yo en 1900, y traemos a la memoria todo lo que nos han hecho, todo, y no, Dios nos pide, no traigan a memoria eso, pasó, extendámonos a lo que queda adelante, ¿no? A lo que tenemos por delante. Sí, y justamente esto que comentan es como muy interesante porque significa dejar ir algo, dejar ir lo familiar, lo conocido y volver a empezar. Y yo creo que a todos, en algún momento a todas, nos da miedo volver a empezar. Y nos da son como muchas emociones encontradas, a la vez es como esa emoción por abrazar lo nuevo, pero es ese temor de ir a algo desconocido. Y creo que justamente esto que mencionas, Ley, es importante, porque volver a empezar significa que has decidido abrazar lo que Dios tiene para ti. Y quiero decirte que lo que Dios tiene para nosotros, a lo largo de toda la Biblia, de toda su palabra, nos enseña que son cosas buenas y que son cosas de esperanza. Me encanta un versículo que dice, yo tengo planes de bien para ustedes, para darles un futuro y una esperanza. El corazón de Dios no es malo, no hay maldad en Dios, no hay ninguna maldad en Dios. Todo lo que Él quiere darnos es bueno. Y hoy te invitamos a que decidas abrazar lo que Dios tiene para ti. No vas a poder conocer eso que Dios tiene destinado para tu vida y para tu futuro si sigues abrazando lo viejo. El Señor hoy te invita a que dejes atrás esos errores, esas pérdidas, esas heridas que sufrimos a lo largo de nuestra vida y que decidas abrazar el futuro de esperanza que Dios tiene para ti. Te prometo, y porque yo lo he experimentado en mi vida, te prometo que no te vas a arrepentir y que te vas a sentir gozosa porque siempre que Dios nos invita a dejar algo, Él recompensa esa acción de valentía y nos da esperanza y nos da bienestar y sobre todo nos da su presencia, que eso es algo que nada nos va a poder quitar nunca. Y fíjate que ahorita que lo estamos platicando, estoy como que tratando de recordar cuando yo he hecho esto, ¿no? De cerrar algo y digo, ¿cómo le hago? Porque a lo mejor también tú que nos escuchas dices, otra vez, a ver, esas cristianas me están diciendo que debo cerrar ciclos, ¿pero qué? O sea, Dios me va a mandar una señal como la luz, como voy a oírlo o qué. Pues otra vez te vamos a decir que tienes que hablar con Dios, debes reforzar y hacer crecer esa relación con Dios, porque de verdad que sí. No nos habla literal al oído, pero sí nos contesta de una forma en la que nos da tanta paz la decisión que estamos tomando que decimos, claro que sí, por supuesto que este es el camino que tengo que seguir porque estoy muy tranquila. Entonces, si eso implica cerrar esto, qué bueno, porque estoy tranquila. Y cuando no es así, parece que tenemos como comezón, como ansiedad, como que algo no va y entonces sabemos que Dios está actuando, que el Espíritu Santo nos está ahí dando mensajes dentro de nuestro corazón y hasta nos como que decimos, ay, me duele, como que siento que no va por acá. Entonces sí queremos decirte que la fórmula que hemos dicho tantas veces, que es que hacer crecer esa relación con Dios, nos va a dotar de poder tener esa sabiduría para poder cerrar estos ciclos, ¿no? Pero también te quiero decir que hablando de ese cierre de ciclos y que necesitamos ser valientes, también creo yo que algo muy importante es no olvidar ser agradecidos con el ciclo que se está cerrando, ¿no? En 1 Samuel 7:12b dice, hasta aquí nos ha ayudado Dios. En Salmos 103:2 dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, sea lo que haya ocurrido y tú puedas voltear a ese pasado y decir, gracias Dios porque me permite cerrar este ciclo, esta situación, este negocio, este trabajo. Tal vez tú no te saliste, pero te corrieron, ¿no? Pero siempre nuestra esperanza puesta en que algo mejor viene y Dios lo está permitiendo porque hay otros planes para tu vida. No es como
Dios no nos va a abandonar así nada más, ¿no? Al cierre del ciclo y órale una patada. Eso no va a ocurrir. Entonces, creo que algo muy importante siempre es darle ese reconocimiento a Dios de poder decir, gracias, porque en esto que acaba de ocurrir, tú me diste bendición. No me voy a olvidar de ninguno de esos beneficios que tú me otorgaste. Y yo sé que tú me ayudaste hasta el día de hoy. Si hoy tengo que cerrar el negocio, si hoy tengo que terminar este trabajo, si hoy esta relación no funcionó por X o Y razón, yo te agradezco y reconozco, ¿no? Porque yo creo que al reconocer, pues estamos ayudándonos nosotros mismos, ¿no? Todo esto que decimos es porque es complicado. Cerrar ciclos no es algo como... No es fácil. No es como lo que estamos diciendo de llega Navidad y se cierran ciclos. Solamente lo estamos considerando porque se está terminando el año. Pero en realidad, bueno, pues un ciclo se cierra cuando se tenga que cerrar, cuando Dios así lo tenga determinado. Sí. Hablando de lo que tú decías, Cris, Salmos 90:12 dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, alguien sabio es alguien que dice, a ver, como que hace este conteo, ¿no? Ajuste de cuentas, de decir, ¿cómo fue mi año? ¿Cómo fue esta época en mi vida? La vida en realidad son etapas diferentes, ¿no? Y son como capítulos de un libro que tienes que ir pasando y pasando y pasando. Y no vale la pena como que irse regresando a los capítulos anteriores porque te pierdes de los capítulos que vienen, ¿no? Entonces, sí, alguien sabio es alguien que dice, incluso esto que me pasó y que fue difícil, fue para mi aprendizaje. Incluso si este año tú tuviste dificultades, lo que decía Cris es importante decir, gracias a este trabajo que me enseñó, gracias a esta persona que... ¿Cómo me enseñó? Hay personas que son nuestros grandes maestros de la paciencia. De la paciencia y de para no ser así nada. Porque nos confrontan, ¿no? Sí. Y nos hacen entrar en ese bache donde tú buscas a Dios. Y gracias a ellos también sí. Pero alguien sabio es el que dice, ok, esto pasó y vamos con lo que sigue. Vamos a tomar esa decisión para hacer cosas nuevas. Dios es experto en hacer cosas nuevas. Él muchas veces se refiere a él mismo como el restaurador, el alfarero, ese artista que pinta el cuadro. ¿Y sabes qué es lo bonito, chicas? ¿Saben qué es lo lindo? Que Dios tiene una visión completa en nuestra vida. Y a veces nosotros vemos solo el capítulo pequeño y dices, esta es mi tempestad y aquí me quedo y aquí cómo sufro. Pero Él tiene una visión de toda la película completa y cuando nosotros podamos confiar en Él, que Él sabe lo que está haciendo, también eso nos puede traer paz. Y como tú decías, Cris, esa definición me encantó de tener paz con lo que pasó, tener paz con el pasado. Eso es porque dice, lo que haya pasado, pasado está, ¿no? Hasta su palabra dice, lo que pasó, pues está pasado. Entonces no nos vamos a quedar ahí, porque finalmente el futuro de cada hijo de Dios es brillante. Por más baches, por más tormentas, hay alguien que me encanta que dice, sé el final de esta historia. Yo sé el final de mi historia, de la historia de Fer, de la historia de Cris. Al final va a ser de bendición porque Dios está con nosotros y contigo si tú lo tienes en tu corazón. Entonces, no importa qué tantos baches, tormentas, desiertos, llámale como quieras, retos, ciclos, pases difíciles, ¿no? Al final, esa confianza que te da a saber que Dios está en control y que Dios ya vio hasta el final, eso es como descansas, ¿no? Y ya estás. Sí. Gracias, Señor. Va a estar bien. Yo sé que yo voy a estar bien, yo sé que va a salir todo bien, porque sé quién respalda mi futuro, ¿no? Así es. Sí, y justamente esto es importante hablarlo porque, como decías, Cris, cerrar ciclos es un proceso, no es algo que se hace de la noche a la mañana, aunque sí, pero lo que pasa en nuestro interior es un proceso, porque asimilamos las pérdidas, asimilamos los cambios, y es importante que tengamos paciencia con nosotras mismas y que oremos a Dios, que oremos al Señor para pedirle que cuando vayamos a cerrar ese ciclo, cuando es con una persona, que digamos las palabras adecuadas y que seamos respetuosas también, es decir, no vamos a hablar de manera resentida porque hemos agradecido por el aprendizaje, sino que vamos a ser sabias y despedirnos de manera correcta.
y tener paciencia porque es un cambio, es algo diferente en nuestra vida, pero es algo que hemos entendido que es para nuestro bien y que hemos aceptado que si Dios nos está hablando a hacer esa decisión es porque Él tiene algo muchísimo mejor para nosotras. Sí, y ahorita yo me estaba acordando de algún personaje así como que alguien ¿Quién cerró ciclos? Sí, eso estaba así como que tratando de recordar, pero más bien un nuevo comienzo, por ejemplo, y que obvio implicó cerrar un ciclo, fue para Zaqueo, ¿no? Para ese publicano que era el jefe de los publicanos, que de por sí un publicano era de una fama que, pues no, o sea, nadie lo quería, pues al jefe menos, ¿verdad? Si a un jefe cualquiera no tiene muy buena reputación, el jefe de un publicano, pues no, nadie lo quería, ¿no? Entonces, muchas veces, como lo hemos comentado, necesitamos ser muy determinantes, necesitamos tomar esa decisión y tener la voluntad. Y de verdad que ahora que recuerdo cómo él pasa de una vida a otra, así pasa, ¿no? Cuando tú cierras un ciclo, tienes que ser tan determinante. Y claro que va a haber miedos, ¿no? Porque seguramente, pues imagínate el temor de qué van a decir, qué van a pensar. De entrada me van a repudiar, que ni siquiera sabía si Jesús lo iba a voltear a ver, si le iba a aceptar o no, bueno, esta invitación que fue hacia su casa y demás. Pero hubo una transformación total que implicó coraje, valentía, determinación. Y eso ocurre cuando tú cierras un ciclo, no es algo sencillo, ¿no? No es como que el cierre de un ciclo escolar es lo más básico de lo básico porque ocurre casi como de manera inmediata si nos aplicamos, ¿verdad? Si no, tampoco ocurre. Pero hay ciclos sumamente complicados, hay duelos, hay situaciones en las que de verdad pues son tragedias, son duelos que son largos, que nos duelen, que nos pueden llegar a hacer sentir tan mal, pero necesitamos tener ese coraje de poder decir, sí, vamos a cerrar este ciclo porque Dios no me va a abandonar, ¿no? Dios no me va a dejar. Y yo les quiero compartir que en Romanos 8, desde el versículo 35, pero yo puse este punto aquí como nosotros podemos avanzar solo y junto con el amor de Dios, o sea, solo porque Dios nos ama tanto que no nos va a abandonar en este cierre de ciclo para poder continuar. Nosotros hemos vencido ese pasado y así le puse a este punto, porque desde el versículo 35 que dice, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Y bueno, más abajo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. O sea, esto ya está vencido por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, con estos versículos y con esta confianza, tú puedes cerrar un ciclo y decir, yo quiero olvidarme de ese pasado, quiero continuar, pero quiero continuar porque yo sé que ese amor que es de este calibre, de este tamaño, voy a poder seguir. Aunque el ciclo sienta que si lo cierro va a cerrar todas mis expectativas o todos a lo mejor mis anhelos, mis planes que según yo tengo a futuro, porque tal vez todo está puesto ahí. No, la verdad es que podemos vencer ese pasado y podemos avanzar junto con ese amor que Dios de este tamaño nos ama, nos ayuda y sabemos que podemos continuar, sabemos que podemos cerrar ese ciclo. Sí, pues para terminar, ¿verdad, Cris? Creo que también el tiempo siempre nos consume hablando del tiempo. Queremos invitarte a que te quedes con estos tips que cada uno de nosotros te compartió, pero sobre todo a que tú sepas, y como siempre lo hemos repetido, porque es el propósito del podcast, que tú sepas que la relación más importante que tú tienes debe ser con Dios y que si tú estás agarrado de Él, tú puedes hacer cualquier cosa en tu vida. Tú puedes cerrar un ciclo sanamente y tú puedes empezar otro, ¿verdad? Porque aquí no es solo de cerrarlos y terminar algo, sino lo que queremos, y eso va a ser un episodio posterior, es crear algo totalmente nuevo. Y siempre la Biblia y Jesús nos está invitando a tener ese parteaguas en nuestra vida, decir, hasta aquí fui, sin ti
pero a partir de ahora, aquí soy contigo. Dice también un versículo en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. No importan tus faltas, tus fallas, tus errores, tus heridas, tu pasado, lo que sea, si tú lo traes a los pies de Cristo, Él hoy quiere hacer algo nuevo. Él quiere hacer de ti una nueva criatura si tú se lo permites. Si tú nunca has hecho esto, te invitamos a que ahí en donde estás, ¿verdad? Tú le puedes decir, Dios, en este día yo quiero dejar mi vida anterior atrás, mis fallas, mis fracasos, mi pasado, y te entrego a ti mi vida para que tú puedas hacer algo nuevo de ella. Y sabes que va a ser algo grandioso, va a ser algo en victoria, como decías, Cris, va a ser algo precioso, va a ser algo que está dentro de sus planes y dentro de este futuro hermoso que Dios te quiere dar. Entonces te invitamos a que sigas el podcast, que sigas los episodios que tendremos, porque vamos a seguir hablando más de las cosas buenas que Dios tiene para ti. Y una de ellas es poder que tú estés en paz con este pasado y afrontar el futuro de una manera nueva. Estamos muy agradecidas contigo que nos escuchaste. Te esperamos en nuestros siguientes episodios. Nos despedimos. Bye.